Hola, Eugenia Flores Soria, Gerardo Segura, un servidor, Horacio Cárdenas. Estamos de nuevo con ustedes para platicar de lo que a nosotros nos apasiona y esperamos que a ustedes también, los libros, sus autores y sus ideas. ¿Cómo estás, Horacio? Eugenia, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenos días. Buena hora. Con esto de que el Pasión Lectora es un paquete de información que circula asincrónicamente, tenemos que decir buen día nada más. Ya Buen noches y día, buen mañanas, año, buen siglo, buena pandemia, buen todo. todo. Eugenia, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí ya, con muchas cosas que hacer, pero contenta de estar con ustedes platicando. Muy bien, vamos a hablar hoy, si están de acuerdo, de uno de los divulgadores de la ciencia más populares, más importantes. Yo creo que es una persona que viene a escribirse en la línea de Carl Sagan y de Isaac Asimov, porque está caminando a caballo entre la divulgación de la ciencia y el desarrollo de la ciencia, efectivamente. Sabemos que Asimov, y que tú eres un gran lector de Asimov, mi querido Horacio, sabemos que Asimov era un investigador nato, un científico que desarrolló la literatura y es una de las personas más prolíficas, si salvo tu mejor corrección, Horacio, que ha tenido el mundo, por lo menos Occidente, ¿no? Así es. Y Carl Sagan, de una claridad diametral, él era capaz de explicarnos cualquier tipo de cosas y que nosotros lo pudiéramos entender, y eso siempre se celebra. Bien, Oliver Sacks es un inglés neurólogo, psiquiatra, médico de carrera de origen, que nació en 1933, murió en el 2015, murió víctima de una serie de cánceres que se le fueron desarrollando por aquí y por allá. Y me llama mucho la atención y les agradezco, Horacio, Eugenia, que hayan hecho causa común al hablar de Oliver Sacks. A propósito de cierto libro de autismo que nos unió hace un par de semanas, 3 semanas, el del perro a medianoche, que abordaba el tema del autismo. Y bueno, qué bueno que hicieron causa común para poder hablar en esta ocasión de Oliver Sacks, pero no de un libro. Yo quisiera poder hacer como un recorrido por la vida de Oliver Sacks y cuál es su aportación. Gracias a él es posible que la gente de la calle accediera a cuestiones tan complejas como es la neurología, tan intrincadas como es la psiquiatría. Y Oliver Sacks se dio a conocer hace muchos años con la publicación de una novela que se llama Despertares, que en el cine fue protagonizada por Robert Williams como el propio Oliver Sacks y por Robert De Niro, que era el caso de uno de los pacientes. Había un caso en la Escuela de Medicina Einstein en el que en un pabellón estaban personas consideradas como catatónicas, dichos en términos generales, y que había una agudización muy, muy, muy profunda de, creo que era Parkinson. Creo, en este momento no lo tengo a la mano, pero lo puedo buscar. Era Parkinson. Entonces, Oliver Sacks encontró, siendo un practicante, no practicante, un residente de la Escuela de Medicina, la Einstein, encontró que si se administraba una sobredosis de levodopa, que es el medicamento indicado para el Parkinson, entonces se podía sacar de la catatonia a los pacientes y podían hacer vida normal, entre comillas. Es decir, que podían interactuar, que podían reconocer personas, que podían moverse, caminar, incluso disfrutar de la comida, de la conversación con otros. Se llamaba despertares porque ocurrió exactamente eso, los pacientes despertaban. El tratamiento que encontró Oliver Sacks no fue suficiente y se encontró con que no fue suficiente porque faltaba mucha, mucha exploración y los pacientes fueron regresando a su estado vegetativo, ¿no? Sí. Esto dio pie para la novela Awakens, que después se hizo película, como lo acabo de decir, y a través de ese libro se conoció el trabajo de Sacks.
él, siendo inglés, vino a Estados Unidos, atraído por su necesidad de desarrollar investigaciones, desarrollar conocimientos, y en Estados Unidos fue donde se impulsó su carrera médica como psiquiatra, como neurólogo, y donde se dio a conocer con también otra vez una especie de género a caballo entre la divulgación de la ciencia y la literatura. Su siguiente libro, por lo menos su siguiente libro más popular, es El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, y es un recuento de casos muy singulares de afectaciones neurológicas. Estas afectaciones van desde el texto el texto que da título al libro, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Los amigos que deseen podemos circularlo en PDF. Se comunican con nosotros a través de la página de Facebook, tenemos de Pasión Lectora, y cuenta este relato, que son relatos de 15 a 20 páginas cada uno de ellos. Cuenta la visita que hizo el hombre a Oliver Sacks, y que después de checar cómo andaban, pues cómo andaba su temperatura, reacciones, cómo iba caminando hacia la salud vía el medicamento, se despiden y el hombre le dice, bueno, doctor, muchas gracias, con su permiso, y toma a su mujer y hace el intento de cargarla, de subirla. Entonces la mujer, que ya conoce perfectamente la reacción de su marido, lo que hace es tomar el sombrero, ponérselo entre las manos, el hombre reconoce el sombrero y se lo cala. Después, el relato explica que hay una disfunción neurológica que consiste en, pues eso, en separar, digamos, la percepción óptica con el registro conceptual en el cerebro. Nosotros, cuando vemos a un sombrero, aparentemente decimos, esto es un sombrero y no puede decir otra cosa, pero entre la percepción óptica luminosa y cómo llega a los ojos, viaja a través del nervio óptico y encuentra en el cerebro su correspondiente, y hay una consecuencia de ponérselo, de quitárselo, de saludar, lo que cada quien quiera. Eso es un trayecto sumamente largo y sumamente complejo. Por ahí, este paciente tenía que escuchar voces para saber a quién le estaba hablando, porque su nervio óptico, toda su visión le podía causar algunas jugarretas. Este tipo de relatos son los que conforman El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que es un libro escrito más o menos por los años 70, si mal no recuerdo, y se aborda el autismo, se aborda el tauretismo, y hay, para los que gustan del jazz, hay una cuestión muy simpática. Va a consultar, debo de decir que el tauretismo es un movimiento incesante, físico incesante. Las personas permanentemente se están moviendo, pero no son conscientes de eso. Se mueven conscientemente, y además incurren en una cosa que se llama coprolalia, que es tener lengua de carretonero, boca de carretonero, en insultos permanentes, es la coprolalia. Pero no se dan cuenta. Entonces, cuando alguien le dice, oiga, señor, ¿por qué me está insultando? Él, y así lo cree, dice, no lo he insultado, aunque le haya dicho cualquier cantidad de groserías. Uno de los pacientes que fue de Oliver Sacks era un baterista de jazz muy conocido, muy famoso, y él estaba medicamentándose y le pidió a Sacks que le permitiera no medicamentarse cuando iba a actuar, porque justamente estos movimientos descontrolados eran lo que le daba el plus como baterista. Aunque en el libro no se dice, todos los amigos o los que les gusta el jazz identificamos a este baterista como Gene Krupa, que es el baterista legendario, baterista que fue de Benny Goodman, y el famosísimo baterista que llevó a lo largo de 13 minutos el ritmo de la batería en la famosísima interpretación de Canta, 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 en aquel, y repito y subrayo, famosísimo concierto en el Carnegie Hall.
existe la grabación y uno dice, qué barbaridad, qué tipo para tocar la batería. Jane Cupra, quien sospecho es el baterista que padecía tauretismo y que Oliver Sacks lo trató. Interrúmpeme, por favor, Horacio. Sí, por favor. No, la cuestión aquí es que muchos de los casos que trata Oliver Sacks en sus libros Sí, nos dan una impresión que a mí me parece lo más relevante de toda su aportación, que es que aún las personas con padecimientos graves neurológicos son capaces de un desempeño regular, normal en la sociedad. Y no solo eso, sino que pueden sobre ese conjunto de padecimientos que los aísla de ciertas cuestiones que son cotidianas del resto de las personas, se subliman en su actividad. En el libro de Un antropólogo en Marte, también de Sacks, me llamó la atención el caso, todos nos aproximamos a los libros de Sacks con esa idea de que pobrecitos pacientes, nos va a hablar de tragedias. Y sí, así nos aproximamos, pero comenzamos a ver que son realmente personas como cualquier otra, incluso envidiables. Habla, por ejemplo, del caso de una especialista en producción animal que ha desarrollado una enorme cantidad de patentes para el mejor tratamiento, más productivo, voy a decir, del ganado. A través de las aportaciones de esta científica y tecnóloga, se ha logrado una gran mejora en la industria pecuaria, sobre todo en Australia. Sí. Pero la cuestión es que ella padece de una falta mental, que es incapaz de acercarse a las personas, es incapaz de tener un contacto físico con las personas, así sea, o sea, no siente nada tocando a las personas. Y ella, a partir del desarrollo de una máquina que es para el tratamiento humano de las reses, que es que toma la res entera con sus 400 kilos de peso y la transporta de un sitio a otro, ella inventó una máquina que es algo así como un sensaciómetro, algo así llamémoslo. Es una máquina que apachurra a la persona, abraza a la persona de tal manera que se siente cobijada, se siente completamente atrapada. Y a través de esa sensación de que le proporciona una máquina, le da esa completud que tiene el resto de las personas a través de un abrazo. Ese es un caso. Hay otro que es muy famoso, que lo hemos visto, incluso estuvo en México alguna vez, una persona que es capaz de recorrer en el taxi o en el carro una calle y es capaz de reproducirla punto por punto en un dibujo. Sus dibujos son prácticamente fotografías de lo que va pasando, va recorriendo a lo largo de, del trayecto. Entonces, son personas que están obteniendo un plus, un máximo a través del sacrificio que les impone su padecimiento. Entonces, esa visión que nos da Sacks de el pobrecito que, como lo decía García Márquez, es que lo tenían amarrado a un árbol allá afuera por lo que tenía. No, son personas con un valor, con una capacidad de aportación. Tan solo el dar vuelta a su padecimiento ya les permite a su cerebro y a su persona aportar una cantidad de cosas tremenda para su vida. Sí, que son las personas que, pues que entregan literalmente su vida, aunque los pacientes, aunque lo hagan de manera involuntaria y aunque su deseo sea salir de ese padecimiento. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero se consigna un padecimiento muy singular
y que llamó la atención del doctor y empezó a trabajar sobre su estudio, que es la propiocepción. Nosotros pensamos que nosotros somos conscientes de nuestro cuerpo bajo cualquier circunstancia, incluso cuando andamos happy, somos conscientes de nuestro cuerpo. Sin embargo, hay un punto en el que el cuerpo y el cerebro se desconecta cuando se interrumpe la propiocepción, es decir, la percepción que uno tiene sobre sí mismo. Imaginémonos, y así está consignado en este libro, imaginémonos que una persona se cae si cierra los ojos. En el momento en el que no se ve, se cae, porque no existe una relación entre él consigo mismo al interior y que no dependa de su visión. Y luego hay otro padecimiento que es cuando un sistema de neuronas, y voy a emplear una palabra mal por genérica, pero con el ánimo de ser claro, cuando un sistema de neuronas se funde, entonces empieza la sinapsis a deshacerse, a dar mala información, y lo que las neuronas tienen, que son estas proteínas que llamamos recuerdos, que es la memoria, que en realidad son proteínas que están adentro de nuestras neuronas, empiezan a brincar exactamente igual que brincan las chispas en un cable de luz cuando entra a hacer contacto y hace corto con otro cable de luz. Imaginémonos esto. Entonces, imaginémonos que hay este montón de chispas brincando en un sector del cerebro, y estas chispas son recuerdos. Y ahí hay un capítulo que se llama Pasaje a la India, en la que una señora va y le dice, fíjese, doctor, que estoy soñando a mi pueblo, sé que es mi pueblo, no lo veo todavía, pero escucho música. Le da tratamiento y regresa la señora y dice, estoy viendo que me acerco más a mi pueblo, no lo veo, pero siento que me acerco. Y cada cita era lo mismo. Y entonces el doctor apunta, justamente no apunta, sino hace la descripción de esto que estoy diciendo tan mal explicado, y cuáles son las condiciones del cerebro, y lo que es peor, que no hay cura para ese padecimiento que tiene la persona, que era una persona de la India. Entonces, va un día y le dice, doctor, ya soñé a mi pueblo, ya lo estoy viendo, y además acabo de ver los caballitos, el tío vivo al que me subía cuando era niña, y oigo con toda claridad la música. La señora ya no regresa porque muere, y muere justamente por ese padecimiento. Entonces, la lectura de este libro, específicamente de este libro, y ahorita hablaría de un par de libros más, la lectura de este libro nos da la posibilidad de acceder a un terreno casi sagrado de la ciencia, de la medicina y particularmente de la neurología, que es cómo se cocinan las cosas adentro de nuestro cerebro, y lo hace de una manera hasta simpática, a tal grado que en Inglaterra se hizo una obra de teatro que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, y que es una serie de cuadros con cada uno, con algunos de los cuentos escogidos, y un espectador está viendo y parece que es una obra de teatro que no tiene ningún científico ni neurólogo atrás. Sí, de La hecho, me cuestión, llama la perdón, atención. Eugenia, que no se... Eugenia. Bueno, yo no lo había leído y a recomendación de Gerardo empecé con el de un antropólogo en Marte, y me llamó la atención o sea, las explicaciones que él da, o sea, porque también fue un hombre que padeció la enfermedad y que a partir de ahí también hace reflexiones sobre sí y sobre la percepción. Y dice que el concepto de salud tiene que cambiar. Claro. Como comentaba Horacio, ¿no? Que estas personas con padecimientos tan extraños, pues logran finalmente, pues tienen que hacer su vida como estén. Y que bueno, me llama la atención, leí los primeros casos, por ejemplo, este del pintor que se quedó ciego del color, y que dices, bueno, finalmente lo que nosotros observamos o lo que conocemos como realidad es una percepción del cuerpo, Sí, de sí. cómo estamos diseñados o como tenemos, este, por ahí, o sea, por ejemplo, él habla de fallas, ¿no? Que falla, empieza a explicar que el del daltonismo y es una falla tal, y así.
Entonces, uno se pregunta cuál es la realidad fuera de esa Así percepción es, del cuerpo. O sea, así es. vaya, se te mueve algún hilito, algo, se descontrola este grado de estos casos tan extraños. Entonces, bueno, si saliéramos de estos umbrales de percepción para los que estamos condicionados, pues entonces a mí se me hacen muy interesantes estos casos porque nos muestran como otro rostro de la realidad. O sea, porque finalmente la Sí, realidad, lo que conocemos como realidad, pues es una construcción de nosotros. Y como muestra el caso, también me gusta mucho el tono que usa, o sea, para, claro, o sea, es porque es muy sensible, o sea, es algo muy delicado de hacer, de escribir, y Sí, además como médico, pero bueno, eso hace que entres más en el universo de estas personas, que no, vamos, es algo muy difícil, si no sabemos ponernos en el lugar del otro, o sea, de cómo se siente ante alguna situación que nosotros también podríamos experimentar, pues ahora con claro, estas cosas que nos parecen tan raras, ¿no? claro. Entras en el universo del otro. ujú, Sí, y hay un par de cosas ahí, antes de entrar al otro libro. En El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, no recuerdo cómo se llama el caso, pero sí habla de la necesidad de hablar. En alguna ocasión lo hablaba, yo lo platicaba con Carla, la directora de Carla Valdés, la directora de la Escuela de Psicología, lo fundamental que es hablar. Cuando nosotros recibimos una impresión, permanentemente estamos recibiendo impresiones ujú. dentro del minúsculo universo al que te refieres, Eugenia. Nosotros creemos que somos los dueños de la naturaleza y además la Biblia, lo recuerdan en el Génesis, dice Dios, tomen a las aves y a los peces, enseñorense del mundo y aliméntense de él. Por ahí va la Ujú, cita. Y nos la creemos y es lo que hemos claro. estado haciendo, como lo consignaba de Animales a Dios, el libro de la semana pasada. Entonces, en el minúsculo universo que percibimos, que somos, yo creo que los animales que menos percibimos la visión, tenemos, no sé si un 3 o un 7% de todo lo que es posible percibir. Los perros huelen más que nosotros, los perros ven más que nosotros, las arañas ven más que nosotros y nosotros nos creemos los dueños. En este universo, dice, recibimos impresiones y lo que es fundamental es hablar. Así Yo es. tengo que hablarte un día, Eugenia, Horacio, y decirte, oye, acabo de leer un libro, ¿qué me pareció? O acabo de encontrar que el vecino, o acabo de ver que mi papá, o me acabo de enterar que mi hermano, o me acabo de Ujú, hablarlo. Porque, y aquí voy a salirme completamente del tono, pero creo que es ilustrativo el caso, porque cuando uno no habla, se ahoga. Lo dice el piporro, hay que llorar de adentro para afuera, porque si uno llora de afuera para adentro se inunda. Y esto es técnicamente cierto. Dice Oliver Sacks que nosotros vamos recibiendo impresiones en nuestro cerebro, en nuestras neuronas, en la corteza, etcétera. Todo se va impresionando con la luz, con sonido, con olores, con absolutamente todo. Por eso cuando entramos a por ejemplo, una papelería, 50 años después, y huele a la papelería de nuestra infancia, podemos reproducir todo un mundo cuando estamos en esa papelería y decimos, aquí la señora tenía las pinturas y de este lado tenía las reglas y se llamaba fulana de tal y su esposo comía una naranja todo el tiempo que venía, porque el recuerdo está ahí adentro. Porque ha impresionado de una manera, bueno, más o menos grata, digamos. Yo no digo si es buena o mala, pero no es un recuerdo adverso. Cuando tenemos una impresión adversa, dice Oliver Sacks, hay que hablarlo y decir, Eugenia, ¿qué crees? Me acabo de pelear con el director porque el muy estúpido imbécil me dijo y el animal que se ha creído. Es decir, hay que hacer la acción contraria. Si esta es nuestra superficie cerebral y hay un impacto así, lo que tenemos que hacer voluntariamente es nosotros volver a ponerlo así, porque de lo contrario se va a quedar combo, y ahí se van a almacenar cualquier cantidad de cosas. Eso es por una parte, dice Sachs, y por otra parte, yo invito a los amigos que les guste la música. Oliver Sacks escribió un libro exclusivamente de música. Él amaba la música, exclusivamente de música. Se llama Musicofilia, en la que compendia los casos de
música. Es muy interesante para quienes les guste la música. Y después escribió su biografía que se llama En Movimiento, donde cuenta cosas muy personales sobre sus amores, sobre su papá, sobre sus jefes, sobre su pareja, etcétera, etcétera. Hasta que él murió, y les voy a leer el padecimiento que él mismo dice de que murió. Dice en un artículo que escribió como despedida: hace un mes sentí que estaba en buen estado de salud, incluso tenía una salud robusta. Con 81 años todavía nado 1,5 kilómetros al día, pero mi suerte se ha agotado. Hace unas semanas me enteré de que tengo múltiples metástasis en el hígado. Hace 9 me diagnosticaron un tumor poco frecuente del ojo, un melanoma ocular. Aunque la radiación y el láser para extirparlo finalmente me dejaron ciego de ese ojo, solo en casos muy raros tales tumores hacen metástasis. Yo estoy entre el 2% de los desafortunados. Y una persona que entregó tantísimo murió en estas condiciones, y ya no quiero seguir leyendo porque es muy trágico. Horacio, perdón. Nos quedan unos 3 minutitos antes de que se cierre. Muy bien. Yo nada más para cerrar, recomiendo ampliamente la lectura de Oliver Sacks porque a través del examen de casos nos abre temas literarios realmente impresionantes. Si un autor quisiera desarrollar ese tema, le costaría mucho más trabajo que el que le cuesta a Oliver Sacks tomar un caso, relatarlo de una forma tan amena que al lector le es chocante, impresionante. Se le quita eso de pobrecito paciente, pobrecitos que tienen menos suerte que yo. No, todos somos dignos de respeto, dignos de llevar una vida interesante y que los demás nos interesemos de ella. Ampliamente recomendado. Muy bien. Tenemos por ahí unos PDF. Si alguien quiere comunicarse con nosotros, con gusto se los haremos llegar. Horacio, Eugenia. Pues muchas gracias. Nos despedimos. A leer a Oliver Sacks. Hasta la siguiente. Bye bye.